Entonces, estamos en la clase número 2. Clase número 2 de este taller denominado El Maestro está aquí y te llama. El título de esta clase, como usted lo puede ver, ¿quién me ayuda? Clase número 2. Si se está viendo, con eso de una vez validamos que se esté viendo bien. ¿Cómo se llama la clase de hoy? El maestro está aquí y te llama. Bueno, ese es el nombre del taller. Pero aquí arriba, en la parte superior derecha, usted va a ver un pequeño título amarillito. No sé si se alcanza a ver. Convocatoria. Sí, convocatoria abierta. Convocatoria abierta. Bueno, ayer, entonces, el título de la clase del día de ayer fue expectativa versus experiencia. Sí, cómo la experiencia, entonces, con nuestro Mashiach nos va a dar toda la libertad moral, espiritual, la autoridad para poder validar un mensaje verídico, fiable, un testimonio fiel y verdadero. Entendíamos entonces ayer con la clase de lo que implicaba ser un verdadero testigo y cómo nuestro Mashiach diagramó y dejó estipulado en esta última conversación de Hechos 1 con sus talmidim. De paso lanza una profecía, da un instructivo de cómo se empezaría a restaurar el reino de Israel y cómo entonces encajábamos esta bonita charla. Vamos entonces con la clase número de hoy, 2 de hoy, que va a hablar de una convocatoria. Vamos a entender un poquito este concepto, sobre todo en los estándares actuales. ¿Qué se le puede llamar a convocatoria? Es muy importante que usted entienda esto y este taller que digamos meditándolo en oración en sí se daba después de Pesaj, antes de Pesaj, porque ahorita pues viene una agenda completamente saturada en cuanto a lo que es la agenda bíblica, ya que posterior a este taller empezaremos a dar, como siempre lo hacemos todos los años, un pequeño tutorial de todo lo que es Pesaj, despejar los distintos dudas que tengamos, cómo celebrarlo, todo respecto al ser, etcétera. Pero es muy importante que usted entienda que este taller se está dando antes de Pesaj por una razón muy importante. Sin el ánimo de crear un ambiente o un tópico netamente amarillista, sino usted mismo está siendo consciente que todo a nuestro alrededor, lo único que está haciendo es darle la razón a la escritura, darle y confirmar la credibilidad del mensaje profético que desde hace muchísimo tiempo empezamos a leer y que hoy no solamente estamos releyendo y entendiendo, sino viviendo a la vez. Hemos dicho que el propósito también de estas últimas fiestas, decimos últimas fiestas con respeto y con temor, ya que las mismas señales están validando que estamos en los últimos tiempos. Entonces, si estamos en los últimos tiempos, estamos en las últimas fiestas. Por lo tanto, debemos prestarle muchísima atención porque no son solamente ensayos, ¿sí? Anteriormente los veíamos como ensayos para lo que en algún momento tendríamos que hacer en vivo y en directo. Hoy han llegado estos tiempos en donde no solamente vamos a conmemorar fiestas y vamos a celebrarlas, sino vamos a vivirlas, se van a replicar. ¿Y por qué es importante que usted entienda este taller, el propósito, la propuesta, el objetivo de este taller? Es porque ya hemos entendido, y para los que no hoy lo recordamos, todo el calendario de salvación empieza con Pesaj. Toda la agenda de restauración del Eterno para con su pueblo y de manera personal inicia con Pesaj. Y ese fue su primer encuentro con nuestro Mashiach, reconociéndole, invitándole a que fuera su Señor, su Salvador, y empezando a conocerlo, empezando a desarrollar esa primera relación. Y entonces llega esta nueva porción de verdad adicional, que es la perspectiva hebrea, la visión de la Torá. Se nos aclara mucho más el panorama, el lente, pero entendamos esto, Pesaj es el inicio del programa de restauración y de salvación del Eterno. Y esto conecta completamente con lo que hablábamos ayer. Si se trata del tema de la salvación, que es un tema que debemos tomar muy en serio y es muy importante porque sencillamente no es nada menos y nada más que en dónde voy a pasar yo el resto de la eternidad, y entendiendo que lo que estamos haciendo en esta vida mientras tanto es un pequeño estiramiento, un calentamiento de una carrera que va a ser eterna con Mashiach o sin Mashiach. Así de sencillo. Entonces, es muy importante que usted entienda que esta información que está recibiendo
debe ser puesta en práctica, debe llevarse a un plano completamente activo. No podemos permitir que este taller siga de largo y se albergue esto simplemente como una información más que recibimos. ¿Por qué? Como les dije, Pesaj, llegamos a Pesaj en donde inicia la salvación. Y según los tiempos que estamos viviendo, recordemos que no son nada nuevos. Está escrito que no hay nada nuevo debajo del sol. Y esto que vamos a empezar a vivir no es nada menos y nada más que un evento que ya vimos, que hemos venido estudiando parashá tras parashá, y sobre todo en esta parashá de Éxodo, en donde veíamos cómo un pueblo, cómo surge un pueblo, cómo se multiplica un pueblo en medio de una tribulación, en medio de una persecución, en medio de un asedio, en medio de un sistema de gobierno completamente diabólico, macabro, llevando unas propuestas de gobierno completamente esclavistas, dictatoriales. Y no estoy hablando de este tiempo, estoy hablando del tiempo del Éxodo, que encaje perfectamente con lo que estamos viendo es otra cosa, simplemente valida en que estamos repitiendo nuevamente un ciclo. Entonces, si estamos volviendo a empezar un ciclo, la mejor forma de poder tener claro hacia dónde va avanzando esto es echarle una parte, una leidita muy objetiva, una estudiada muy objetiva en la parte de atrás del libro. Entonces, si estamos conscientes que de acuerdo al mensaje profético viene una gran tribulación y que esa tribulación tiene un propósito de multiplicación, entonces por eso el maestro está aquí y te llama, porque como viene una gran multiplicación en medio de una gran tribulación, se necesitan obreros. El maestro no te llamó para que tú simplemente cambiaras el día de tu congregación. No te llamó solamente para que tú dejaras de asistir un domingo a una iglesia y ahora asistir a una Keilah el día de Shabbat. ¿Me hago entender? En pocas palabras, usted no migró a una nueva religión. Usted migró, ¿sí?, a lo que es lo que va a describir el apóstol Pablo en Romanos 11 como la migración, ¿sí?, de ser un olivo silvestre a pasar a un olivo cultivado. Un olivo que produce frutos siempre. Un olivo que necesita ser sacudido constantemente. Un olivo que necesita producir un fruto con un propósito y es ser luz. Y es lo que hablábamos un poquito ayer cuando los discípulos se acercaban y le hacían esta pregunta muy directa a nuestro Mashiach. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? ¿Cuál reino? Lo leíamos ayer. Éxodo 19, 4 en adelante. Es el reino de sacerdotes. Israel es la nación sacerdotal. La nación reina por sobre todas las naciones, pero es la nación sacerdotal. Y si entendemos que nosotros somos parte de esta nación, pues entonces ahora sí entendemos por qué fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Eso no es un título romántico, es un título completamente operativo. Hay que entender entonces la propuesta de entender qué es un Cohen. Y hoy vamos a entender un poco esto. Convocatoria abierta. Viene una gran tribulación que va a producir un gran fruto, ¿sí? Y ahí se necesitan obreros. Se necesitan un personal completamente capacitado, completamente enterado de lo que hay que hacer, completamente informado de la instrucción en cómo divulgarla precisamente, objetivamente, ya entendiendo el planteamiento que hicimos ayer, no basado en una teoría, no basado en una especulación, no basado en una conjetura, sino de acuerdo a la propuesta de la escritura desde el principio. Así que vamos adelante con la primera diapositiva. Voy a pasar esto para abajo, no sé si usted lo ve, pero yo sí lo veo y esto nos evita un poco entonces leer el texto. Primer texto que vamos a estar leyendo, vamos a encontrar en el libro de Irmiyahu, más conocido como Jeremías. Si alguno de nuestros hermanos aquí presente, y me agradaría que así fuera, quiere ayudarnos a leerlo desde su Biblia o desde aquí de la diapositiva, está bien. La versión que usted está viendo en este momento se llama la traducción del lenguaje actual.
Es una versión muy versátil que nos permite entender en mucha terminología que ocupa muchas veces la Biblia, un poco compleja para el intelecto. Esta traducción nos proporciona un lenguaje muy asequible a su entendimiento. Así que si quieren leerla desde acá o quieren leerla desde su Biblia, está bien. Irmiyahu, capítulo 23, Amén, amén. 7 al 8. Adelante. Entonces oí otra voz del cielo que decía, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí te escucho. ¿Me escuchas? Ah, listo, perfecto. Entonces ya leo. Entonces oí otra voz del cielo. Ustedes son mi pueblo. Sigan. Espere, yo dejo acá un momentico. Sí, salgan de Babilonia y no pequen como ella, para que no caigan sobre ustedes las terribles que les vendrán. Amén. El texto que nos leíste fue el libro de Apocalipsis o Hit-Galut. No sé si no se alcanza a ver el texto de arriba, en donde dice, yo les aseguro. Ah, aquí arriba. Ah, sí, sí, perfecto. Yo les aseguro que viene el día en que ya no se dirá, lo juro por Dios, sacó a Israel de Egipto. Más bien se dirá, lo juro por Dios, que sacó a nuestro pueblo de Babilonia, lo sacó de todos los países a donde lo había expulsado. Entonces los israelitas fueron en su propio país. Amén. Este es el texto. Va a variar en algunas versiones como Biblia de las Américas, Reina Valera, NBI, pero en sí la propuesta es exactamente igual. Buscando entonces una Gizra Shabá, una similitud de expresión, ahora sí procedamos con lo que dice el libro de Hit-Galut, o más conocido como Apocalipsis o Revelaciones 18:4. ¿Algún hermanito que nos ayude? Amén. Adelante. Dice, entonces oí otra voz del cielo que decía, ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella, para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Amén. El significado. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? En estos dos testigos. Siempre usted va a visualizar que dentro de nuestro programa constante de capacitaciones siempre utilizamos mínimo 2 testigos, ya que mandamiento 521 de la Torá dice que para que una verdad sea considerada absoluta o sea considerada verdadera, se necesitan mínimo 2 testigos que hablen exactamente lo mismo. En este caso estamos viendo un texto en el Tanakh, en los profetas, y otro en la Brit Hadashah o Pacto Renovado, que habla exactamente de lo mismo. ¿De qué habla? Lo primero que va a decir el profeta Irmiyahu en este texto, que es un texto bellísimo, y yo le invito a que usted lea completo el capítulo, porque habla primero de un juicio a los pastores que en vez de reunir dispersaron. Y dice Adonai que él mismo, para estos últimos días, dice, vienen días en que yo mismo pastorearé a mi pueblo y los llevaré a delicados pastos, tierras, y les pondré pastores que en verdad les amen, que en verdad los apacienten, etcétera. Y esta es la propuesta de este capítulo. Pero ¿cómo lo va a hacer? El versículo 7 y 8 nos muestra el Creador cómo de una manera muy puntual y específica lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Dice, les aseguro que viene el día en que ya no se dirá, juro, o lo juro por Dios, que sacó a Israel de Egipto. Si ustedes recuerdan la narrativa que van a manejar los profetas, sobre todo para exponer el pecado o advertir sobre el pecado que se viene cometiendo o se venía cometiendo en los distintos periodos históricos del pueblo de Israel. Gracias, mamá. Entonces, van a notar que siempre se va a citar Egipto como el recordatorio del gran despliegue de poder y de milagros, de señales y maravillas que va a hacer el Eterno para sacarlos. Siempre los profetas van a tener este gran evento histórico para recordarle al pueblo de Israel de dónde fue sacado, quién era antes de, cuál era la propuesta del Eterno y cómo violaron su pacto. Pero entonces este texto está diciendo algo bien interesante. Ya no se dirá esto, ya no es que no se tenga memoria, sino que
de acuerdo al tiempo que está mencionando el profeta Jeremías, es donde se va a empezar a desarrollar esa propuesta del Eterno. Si no se dirá, lo juro por Dios, que sacó a nuestro pueblo de Babilonia. Egipto, Babilonia. Egipto va a representar un sistema. Egipto en el nivel interpretativo va a representar nuestra antigua naturaleza, cómo nos desarrollábamos, cómo nos movíamos en ese escenario, cómo sin ignorarlo o ignorándolo muchas veces fuimos esclavos de un sistema. Aún podemos decir que en muchos sentidos tenemos un yugo de Egipto, sí. ¿Cómo podemos entenderlo hoy? Cuando somos esclavos, en cierta medida, trabajando para un sistema, cumpliendo un horario, muchas veces algunos hermanos que por forzadas razones de llevar parnasá a su casa tienen que trabajar Shabbat, etcétera, ¿sí? En cierta forma tenemos todavía este yugo de Egipto, ¿sí? Que provee entonces de una manera esclavista. Pero entonces va a hablar de Babilonia. El profeta va a mencionar dos posturas de donde se va a recoger el pueblo de Israel. Y en este caso va a mencionar que a término futuro, porque lo está planteando en un desarrollo profético futurista, es que sacó a nuestro pueblo de Babilonia. Ya no se dirá que se sacó de Egipto, sino que se sacó del pueblo de Babilonia. Solamente para entender un poco el significado de la palabra Babilonia, quisiéramos preguntar, ¿todos aquí sabemos qué significa Babilonia? ¿O quién no sabe qué significa Babilonia? ¿O qué representa Babilonia? Confusión. Muy bien. Confusión. Confusión. ¿Por qué? Recuerden que Babilonia viene de la palabra Babel, de aquel evento histórico registrado en Génesis 9, en donde se habla de que en ese evento donde la instrucción era en ese momento desplegarse, multiplicarse, ellos decidieron establecerse y construirse una torre que posteriormente va a recibir un nombre de Babel. Confusión, porque dice, allí confundió Adonai las lenguas. Entonces, Egipto va a representar un movimiento esclavista, leonino, opresor, y Babilonia entonces va a representar todo aquello que confunde. Todo aquello que, si seguimos entonces la trazabilidad de la clase de ayer, va a representar teorías, esclavitud a través de teorías, confusión a través de no ver una verdad completamente clara, sino planteada en la mezcla de verdades con mentiras, teorías. Ya no se dirá entonces, se sacó de Egipto, sino se sacó del pueblo de Babilonia. Si ya entonces dejamos de ver este texto con unos ojos de pasado, sino que ya lo vemos en un pretérito, en un tiempo presente, podríamos decir entonces que el pueblo de Israel está disperso en Babilonia, entendiendo la temática que manejamos ayer, preguntando, recordemos, ayer preguntábamos dónde estaba el pueblo de Israel, hoy, representado en esta mujer Samaria, ¿dónde está el pueblo que no ha sido encontrado aún? Recordemos la clase de ayer. ¿Quién me ayuda? A ver. En las religiones, muy bien, el pueblo no encontrado aún se encuentra dentro de las religiones, sumergido entonces en lo que está diciendo el profeta Jeremías, en la confusión. No tienen una verdad clara, tienen una verdad media, tienen una forma de percibir su fe de una manera parcial, no ven el contexto. Y eso se lo decía Yeshua a esta mujer de Samaria. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, Juan capítulo 4. Entonces dice, lo sacó, dice, lo juro por Dios que sacó a nuestro pueblo de Babilonia, lo sacó de todos los países donde lo había expulsado. Entonces los israelitas habitarán en su propio país. Apocalipsis va en esa misma similitud, en esta misma vía, ¿sí? A mencionar entonces qué pasa en Babilonia. ¿Cuál es la instrucción en Babilonia? Entonces oí otra voz del cielo que decía, ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella.
Ya entendiendo entonces qué significa Babilonia y ya entendiendo la orden que en este momento se está proclamando, pues es clara llegar a la conclusión. ¿Cuál es el objetivo de salir de Babilonia? A ver, quiero que me ayuden a juntos desarrollar como siempre esta propuesta bíblica. ¿Qué implica Pues salir de la confusión, salir de todos lo que estábamos nosotros allá comprometidos, ya dejando todas las cosas no agradables al Eterno. Sí, entonces salir de Babilonia es definitivamente entender lo que hablamos ayer, despegarse, desprenderse de toda doctrina, de toda teoría, de toda hipótesis, de todo aquello que no es claro y que tiene normalmente mezcla, ¿sí? Entre verdad y mentira. Pero no solamente eso. Y para salir de Babilonia necesitamos ser hacedores de Torá. Exactamente. Porque creo que fue lo que le pasó al pueblo, que no era hacedor de Torá y por eso vino Babilonia. Exacto. Entonces aquí dice... ¿No es cierto? Claro que sí. Dice salgan y el apóstol Juan en esta carta, en este libro va a decir para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán. Si usted nota en el versículo de Apocalipsis, si estamos leyendo en comparación con el versículo de Jeremías, vamos a ver algo que a simple vista no resalta, pero conociendo la historia, sí tiene sentido. ¿Cómo sale el pueblo de Israel en medio de la esclavitud? ¿Cómo sale de Egipto? ¿A raíz de qué? ¿Qué se usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Señales. Señales y maravillas que son más conocidas hoy en día como ¿qué? Como las plagas de Egipto. Las plagas, ¿sí? Aquí entonces está diciendo el texto de Apocalipsis que salgan de Babilonia y no pequen como ella para que no caiga sobre ustedes ¿qué? Terribles plagas. Terribles plagas que le vendrán. Entonces estamos viendo que salir de Egipto en medio de plagas para llegar a un plan del Eterno, se repite la historia, pero esta vez no desde Egipto, sino desde la confusión, y se advierte entonces que vendrán una serie de plagas. Plagas que ya en un contexto ya más entendible, más aterrizado, ya se puede entender que estamos dentro de esos tiempos porque ya hemos experimentado Magefa. Magefa es la palabra que se ocupa para plaga. Pero viene un interrogante. Entonces, si ya no hay que decir que vamos a salir de Egipto, sino vamos a salir de Babilonia, ya sabemos claramente qué es, la pregunta sería entonces, ¿cómo se sale de Babilonia? ¿Cómo se sale de Babilonia? ¿Porque hay una instrucción a salir de Babilonia? Sí, lo dice Apocalipsis. Hay una promesa del Eterno manifestada en un espectro profético de que él mismo sacaría al pueblo de Babilonia. Sí, lo estamos leyendo, Jeremías. Pero ¿cómo se sale? ¿Cómo se sale de Babilonia? Quisiera preguntarles, antes de adentrarnos a la explicación, ¿cómo cree usted que se puede salir de Babilonia? Renunciando a todo lo que nos tenía presos allí. Pero ¿cómo sabes tú que estás preso? ¿Cómo sabes tú que estás... Estudiando Torá. Investigando. Estudiando Torá. Estudiando la instrucción. Renunciando, por ejemplo, a todo lo que nos está afectando el alma, renunciando a ver, digamos, películas violentas, a dejarnos llevar por el mundo, la vanidad, ostentar, no sé, el trabajo, muchísimas que nos tienen atados a este mundo. Tenemos que salir de esas cosas, renunciar a todo lo que ama el mundo y nosotros sentarnos en la promesa de nuestro eterno Yeshua Mashiach y la Torah. Ok, pero entonces Para mí la única manera, para mí la única manera de hacer lo que dice la hermana es buscando la instrucción, y la instrucción está en la Torá. Si no sabemos qué dice la Torá para nosotros, no sabemos a qué es lo que tenemos que realmente renunciar y dejar y cómo hacerlo correctamente.
Ok, pero quiero plantearles otra interrogante. Recuerden que estamos hablando de Babilonia, porque lo que se ha hablado, y agradezco mucho sus opiniones, ¿sí? Se entiende entonces que es como si fuera salir de Egipto, pero entienda que ya hay muchos que han salido de Egipto, pero están en Babilonia. ¿Me va siguiendo? Ya para muchas denominaciones, muchas religiones, el salir de Egipto implicó que hay cierto mérito en recibir a Yeshua como nuestro Adón, como nuestro Salvador, y en cierta forma esto es santidad. Ya entender que ya no le pertenecemos al mundo, que ya no seguimos la instrucción de Faraón, ya eso es salir de Egipto. Pero entonces no podemos plantear una misma orden o una misma instrucción cuando se nos está llamando a salir de algo que no es Egipto, sino es Babilonia. ¿Entiende? No se habla salir de Egipto porque sabemos que éramos en Egipto, cómo estábamos viviendo en Egipto, cómo era nuestra conducta en Egipto, pero en este caso estamos hablando de otro escenario que es Babilonia, que como bien ya lo han dicho, es confusión. Salir de la confusión de las doctrinas. Sí. Idolatría. Pero entonces, ¿cómo salir de, exacto, cómo salir de este sistema? ¿Sí? Y quiero preguntar algo. No sé si alguien estudió o estudia o está muy empapado de psicología. Sí, la carrera de psicología. ¿Hay algún psicólogo aquí? Aquí presente dentro de nosotros. A ver, ¿no? Bueno, ¿por qué lo digo? Perdón, ¿sí? Quisiera opinar. Para mí, a pesar de que las personas ya no se encuentran en Egipto, sino se encuentran en Babilonia, porque ya salieron de Egipto, pero están en Babilonia porque no han hecho el cambio necesario, porque se mantienen todavía bajo reglas, conceptos o parámetros que han heredado todavía del mismo Egipto. Entonces lo único que hay que hacer, como dijo Pablo, es escudriñarlo todo y ver si realmente lo que se está estudiando ahora se ajusta realmente a la Torá, porque si no, no hay otra forma de darse cuenta de lo mal que estamos, ¿no? Porque seguimos arrastrando cosas que venimos del pasado, ya no estamos en Egipto, estamos en Babilonia y continuamos ahí, pero si no confirmamos que lo que estamos siguiendo es lo correcto, vamos a permanecer en Babilonia, y mientras que no hagamos eso, no vamos a salir de Babilonia. No sé si me dejo entender. Sí, claro que sí. Pero estaríamos entonces hablando de un círculo vicioso. Un mismo círculo vicioso expuesto entonces esta vez, ya no desde un punto esclavista en que le pertenecemos todavía a un amo que no es nuestro Mashiach, que es en este caso el príncipe de Egipto, pero ya aquí estamos hablando de otro tipo de esclavitud. Aquí se encuentra con nosotros y simplemente mi hermanita, si quieres abrir tu micrófono y responderme si estoy equivocado o no, mi hermanita Diana Martínez no es hermana de sangre, pero sí es hermana en la fe y casi que hablamos de este vínculo de hermandad porque tiene el mismo apellido mío, pero dice uno de los principios de la psicología, la manera de tú empezar o el primer paso para tú reconocer que tienes un problema es precisamente ese. El primer paso es reconocer que hay un problema. No sé si me equivoco, estimada Dianita, en este principio de la psicología. Shalom, shalom a todos. Shalom, manito. En efecto, necesitas primero reconocer que tienes el problema, la situación, para poder empezar a cambiarlo, a encontrar una solución. Amén. Entonces, gracias por validarlo, lo digo porque mi hermanita Diana es psicóloga. Entonces, pero entonces, ¿cómo yo llego a la conclusión de que necesito salir de algo en lo que yo creo que estoy bien? ¿Me explico por qué? Si tú le preguntas a X denominación que si están en la doctrina verdadera y en la iglesia verdadera, te van a decir que sí. Es decir, la tienen clara en medio de. Pero si tú sales de esta denominación y te vas a otra, ¿sí? Y preguntas exactamente lo mismo, te van a decir lo mismo que te dijeron en la otra. Y así sucesivamente. Y van a decir que las demás están mal, pero a donde llegaste sí está bien.
Entonces, ¿cómo poder llegar al punto bíblico, no al punto de las teorías, como lo hablamos ayer, sino al punto bíblico de entender que necesito, que estoy en un estado de confusión y cómo salir de ahí? Entonces, muchas gracias por las opiniones, pero como siempre lo hemos mencionado, existen dos formas de plantear la solución de acuerdo a lo que yo crea que es lo correcto, o simplemente remontarnos al escrito está, a la escritura, a la Biblia. Jeremías De 16, acuerdo a la Torá. 19. Jeremías 16, 19. ¿Quién nos ayuda a leerlo? Aquí está en la diapositiva, si alguien quiere leerlo desde aquí o de su Biblia. Jeremías 16. Dice, oh Señor, oh Adón, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de angustia. ¿Está ahí? Adelante, sigue. ¿Sigo? A Y ti que dice el vendrá- otro es 37. Y a ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán, nuestros padres heredaron solo mentira, vanidad y cosas sin provecho. Amén. Gracias, hermanita Ana Doris. Entonces, Bueno, aquí el mismo profeta Yirmiyahu está mostrando que una forma correcta de poder entender y dar ese primer paso para reconocer que en el lugar en donde estoy, quizás, de acuerdo a la postura bíblica, no es el más correcto y tengo que salir de ahí. ¿Por qué? El mismo libro Apocalipsis lo plantea. Viene un juicio. Vienen terribles castigos para estos sistemas de confusión. Pero ¿cómo saber que estoy confundido y que estoy en el... Llamémoslo, hablemos en conceptos evangelísticos, que estoy en un lugar de falsa doctrina. ¿Cómo saberlo? Yirmiyahu va a decir, oh Adón, oh Adonai, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío, ¿en qué momento? En medio de la angustia. ¿Cuál angustia? Recuerde que es un planteamiento netamente profético. ¿Cuál angustia? Alguien que me ayude con Jeremías 37, por favor. ¿Cuál angustia? ¿De cuál angustia se está hablando? La angustia de Jacob. ¿Qué dice Jeremías 37, por favor? Amén. Dice así, ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante al tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. Amén. Leo versión NBI, muchas gracias, estimado Alan. Dicen, ay, recuerde que cuando usted encuentre estas dos palabritas en la escritura significa juicio. Ay, será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de tribulación, si lo quiere llamar, pero será librado de ella. Refugio mío en ese tiempo de angustia. A ti vendrán las naciones. ¿En qué momento? En ese tiempo de angustia, en ese tiempo de calamidades, en ese tiempo de terribles plagas, en ese tiempo de gran tribulación. A ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra. ¿Recuerda usted en dónde terminó el escenario y el orden que Mashiach le estaba dando a los discípulos de cómo empezaría y cómo terminaría la restauración de Israel? ¿Recuerda ayer? ¿En dónde empezaría? En Jerusalén. Jerusalén, luego Judea y Samaria, y al fin, confines de la tierra. Los confines de la tierra. Entonces, a ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán, ¿cuál, según la escritura, cuál es la manera correcta de llegar a la postura de entender que necesito ayuda porque estoy en un sistema de confusión? El mismo texto va a decir, nuestros padres heredaron ¿qué? Mentiras. Nuestros padres heredaron mentiras. ¿A quién creen ustedes que estaba haciendo mención el profeta? ¿A quiénes creen ustedes? A todos los que han estado a lo largo de todo este tiempo creyendo en religiones. Ok. Entonces, Al pueblo de Judá. al pueblo de Judá. Pero, como les digo, no miremos hacia la parte de atrás, miremos nuestro tiempo.
Nuestros padres heredaron mentiras. Si usted hace un recorrido histórico de la edad presente, ¿cuál ha sido la religión insignia que por heredad ha pasado de generación a generación? Estamos hablando por allá del año 1500 hacia acá, que se impuso. ¿Catolicismo y protestantismo o La islam? religión católica. El catolicismo se impuso, no se transmitió, no se enseñó, no se llevó de buena manera, se impuso, o te convertías o te matábamos, así de sencillo. Y posteriormente viene una reforma de este catolicismo, que es por allá por el año 600 y algo, con el señor Lutero, y de ahí en adelante pues ya conocemos la historia de esto. A esto estaba apuntando el profeta Jeremías. Si quiere entender que siempre el matiz profético no está asociado a un lapso de tiempo, sino tiende normalmente a cumplirse en diferentes tiempos. Para este caso, mentiras heredaron nuestros padres y vanidad, cosas sin provecho. El primer paso entonces para entender que necesito salir de un lugar en donde estoy mal es entender la historia. Aquí la historia va a jugar un papel muy importante para poder entender bíblicamente si donde estoy es el sitio correcto o no. Y la historia juega un papel muy importante. Pero ¿por qué hoy no conocemos mucho la historia? ¿Por qué hoy no hacemos el deber de indagar? Si hoy, curiosamente, y me agrada mucho un meme que veía en estos días, curiosamente en la época en donde más tecnología hay y más facilidad de accesibilidad a la información hay, es esta época en donde solamente con hacer un pequeño clic ya yo tengo información. ¿Por qué es la generación más ignorante? Porque este aparatico, que puede ser una gran bendición, también es una maldición. Preferimos darle uso a esto para ver personas bailando, que es la mayoría de todo este tipo de plataformas y aplicaciones, que investigar. Es mejor ser entretenidos que ser instruidos. Y si investigáramos un poco entonces de historia, sabríamos de dónde vienen nuestras religiones. Yo pregunto algo y lo digo con mucho respeto. Si yo le pregunto a usted, que ya está de este lado, ¿dónde nacieron las religiones? Históricamente se puede identificar la fecha de inicio de cada uno de estos movimientos. La respuesta es sí. Si usted quiere indagar en dónde surge la Iglesia Adventista, puede consultarlo en internet. Si usted quiere indagar en dónde nació la religión o la denominación de los Testigos de Jehová, puede indagarlo en internet. Si quiere indagar en dónde nació una de las religiones más peligrosas y tremendas, que es esta de la oración fuerte del Espíritu Santo de este señor brasilero Macedo, uno de los hombres más millonarios del mundo y de Brasil, fíjense, usted encuentra la fecha de su inicio. Es decir, las religiones tienen una fecha de inicio, en cómo y en dónde fueron formadas. Pero si yo le pregunto, en el caso tal suyo y mío, ¿sabemos el inicio del principio de nuestra fe? ¿Usted qué respondería? ¿Hace cuánto nació su fe? No en la época personal de cada uno de ustedes, sino todos podemos decir, sabemos exactamente del pueblo, la eternidad, la eternidad. La eternidad, ¿qué más? Desde Abraham. Desde Abraham, muy bien. ¿Sí? Sí. Sabemos entonces la historia, ¿verdad? Conocemos la historia de nuestra fe. ¿Dónde se originó? ¿Cómo inició con un hombre? ¿Cómo inició con una promesa en medio de circunstancias terribles? Porque eso es lo que hacemos año tras año, estudiar nuestra historia y conocer nuestra historia. Y nos enamoramos más de nuestra historia y nos aferramos más a nuestra historia y la hablamos con pasión porque la conocemos, la estudiamos. El pueblo, lamentablemente, las denominaciones no conoce su historia. No conoce, escasamente conocen quién. Que esa es ¿Me hago entender? Y la diferencia de nosotros como Israel es que a nadie se le impone,
como el catolicismo y como estas religiones que son estas que hay de que tú, mejor dicho, acá es todo. Yeshua se fue, Rafael. Amén. Ah, Dice un gran sabio, gracias estimada Glorita, dice un gran sabio de uno de los personajes que sigo yo, y me gusta su manera, su exégesis de explicar y de abordar la historia en los tiempos mesiánicos, muy aterrizado, con datos fidedignos, fuentes fidedignas. Decía que nunca Yeshua se divorció de sus raíces, nunca Yeshua, nuestro Salvador, se divorció de su cultura, de su historia. ¿Quién sí lo hizo? La misma historia, no lo digo yo, lo dice la misma historia que muchos desconocen, porque romantizan la escritura. La misma historia dice que quien sí se divorció de sus raíces, de sus inicios, fue el cristianismo. ¿Tenemos datos históricos? ¿Tenemos fechas? Sí. Investiguen. Hoy estamos a solo un clic. Pero estamos entonces planteando la postura bíblica en que hay que salir de Babilonia. Y esto, el libro precisamente el último de la escritura, dice que viene, si no se sale de ahí, otra versión va a decir para que no participen. Si me quedo ahí, vienen terribles castigos. Dice un dicho aquí en Colombia que soldado advertido. ¿Qué pasa con el soldado advertido? No muere en guerra. No muere en guerra, no muere en batalla. Entonces tendría yo, si soy una persona que pesa los espíritus y conoce la escritura, tendría yo que preguntarme si el sitio donde en este momento estoy alimentándome espiritualmente, donde me están dando el alimento, tiene la escritura como índice. Dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo se sale de Babilonia? ¿Cómo se sale de la confusión? Entendiendo entonces y llegando a la conclusión que hemos heredado mentiras. Nos han contado la verdad a medias, han hecho mezclas, y de las mezclas han surgido las doctrinas, y han surgido las religiones, y han surgido las denominaciones, y todo lo que hoy conocemos, donde todas dicen ser la verdadera. Ayer Yeshua, precisamente de una manera muy cariñosa, le dice a esta mujer samaritana: el que tienes no es tu esposo, el que tú crees, el que tú asumes en tu romanticismo, en la película que te han vendido, en la película que te has hecho, crees que es tu esposo, pero no es tu esposo. Sabias palabras de nuestro Mashiach para decirle no. Crees, pero no. Dice 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué nos dice? Alguien que nos ayude, por favor. Amén. Adelante. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Amén. Amén. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, nuevamente Rav Shaul cita a testigos, esto encarga. No te montes en la pirámide a decir yo sí tengo la verdad y tienen que hacer lo que yo les diga, que es el modelo de iglesia actual, el tradicional, al cual ustedes y yo en algún momento asistimos. Es más, al cual algunos de raíces hebreas lamentablemente asisten. Hoy conversaba con un amigo muy querido que tuve acá el privilegio de tenerlo en casa y decía, planteábamos esta discusión. ¿Qué se ve hoy en este despertar de Efraín? Se ve de todo. ¿Cuál es este sistema nicolaita o cómo funciona el sistema nicolaita de los cuales la Rúa Jacobes va a advertir en uno de los mensajes a estas 7 comunidades de Apocalipsis? Se monta uno en la pirámide, este tiene un grupo de consejeros que hacen lo que dice su líder y estos se encargan de alguna u otra forma de llevar las riendas de una comunidad, en este caso una iglesia, etcétera. Así es. Tema muy interesante y ese lo va a plantear nuestro hermano Oscar Briñez, ¿sí?
en cómo, desde la postura bíblica, la pregunta es, ¿Keilot o casas de oración? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Keilot o casas de oración? ¿Cuál es la propuesta en la cual el Eterno siempre se ha movido? ¿Keilot o casas de oración? Entonces, podríamos decir que lo que le está diciendo Rav Shaul a Timoteo es, esto encarga a hombres, no te montes en la punta de la pirámide, sino encarga, delega, capacita, enseña lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí, que no fueron precisamente cartas paulinas para solamente efectos de los hermanos que todavía de pronto no conocen esta percepción. La única Biblia disponible, cuando Rav Shaul va a decir, perdón, el libro de los Hebreos va a mencionar que toda escritura es inspirada por Adonai, útil para enseñar en esa época. ¿Cuál era? No eran las cartas de Pablo, no eran los evangelios. Usted por lo menos ha hecho la investigación de cuándo fue que se publicaron, se hicieron visibles los primeros datos de lo que hoy se conoce como el canon del Nuevo Testamento. ¿Tiene usted una idea de aproximadamente cuándo fue la primera que salió y en qué año? ¿Alguien sabe? ¿Ha hecho la tarea de indagar? ¿No? Ok. La primera, una de las primeras. Perdóname. Yo sí, pero no me acuerdo, hermano. La primera, está dentro de las primeras evangelios que salió a la luz pública, fue el Evangelio de Juan. Y salió por allá, por el año 110 DC. 110 años después de haber pisado nuestro Mashiach aquí, la tierra. 110 años. Se empezó a conocer públicamente las experiencias que estos hombres van a narrar en los evangelios. Entonces, cuando entendemos la expresión de Rav Shaul, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, ¿en qué basaba Saulo de Tarso, Rav Shaul, su ministerio? ¿En qué lo desarrolló? ¿Saben qué? En la Torá. En la única Biblia disponible en ese momento histórico, que era la Torá y los profetas y los salmos. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, capaces de enseñar también a otro. A propósito, esta palabra capaces aparece en una de las porciones que hemos venido estudiando, cuando precisamente Moshe va a delegar parte de sus responsabilidades en estos jueces y se utiliza también la palabra capaces. No quiero hacer mucho énfasis en esto, pero resalto algunas características de personas que sean capaces, y es que tengan conocimiento, obviamente estén preparados en la instrucción y sepan cómo dar, cómo ejercer justicia para el tiempo de la Torá, cómo promover estos mishpatim, cómo hacer que se cumplan, pero cuando se habla también de capaces, es decir, deben tener la capacidad económica de poderse sostener para que se blinden de algún tipo de soborno en el cual puedan destinar su veredicto de manera corrupta. Esto que está diciendo Rav Shaul es una solución que se plantea para poder salir de Babilonia. Obreros, personas, testigos que hayan tenido esa experiencia con Mashiach, que sean fieles y que sean capaces de enseñar también a otros. Va a decir el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32, y esto tal vez, y quisiera invitarles sobre todo a nuestros hermanos que están allá en Facebook, que tal vez acceden por primera vez a este tipo de perspectivas alternas que se presentan hoy, diferentes a las que ha venido usted escuchando en un culto, en un seminario, etcétera. Que si tiene oídos o orejitas de cristal en ese momento las reserve, porque acá va a resaltar una gran verdad que tal vez para muchos, ¿sí?, no vaya a concordar con lo que le han venido enseñando. ¿Quiere usted saber, estimado amigo, estimado hermano, cómo o a quién se le da la Ruach HaKodesh? Antes de leer el texto, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo, según el conocimiento bíblico que ustedes tienen, según la experiencia, según el caminar que llevan hasta este momento, cómo creen ustedes que se recibe o a quiénes se le da la Ruach HaKodesh? Aunque ya ahí el verso lo está diciendo, pero ¿cómo creen ustedes?
Que obedece los mandamientos. Obediente a los mandamientos. ¿Qué más? ¿Cómo creen ustedes que se recibe la Ruach HaKodesh? Hablando en lenguas, hablando cosas que usted no entiende, remolineando. Que obedecemos la palabra Ok. con obediencia. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también la Ruach HaKodesh. ¿El cual qué? ¿El cual qué? Léalo conmigo. Nos ha dado el que los obedece. El cual nos ha dado a los que le obedecen. El cual Elohim mismo da a aquellos que obedecen. ¿Pero obedecer qué si ya los mandamientos quedaron abolidos? ¿Obedecer qué? Lo dejo ahí en el tinterillo, vea la clase de ayer, si no entiende un poquito este planteamiento. Entonces, primer punto, ¿cómo salir de Babilonia? Entender que hemos heredado tradiciones, mentiras, y reconocerlo, decir sí. Tal vez el lugar en el que estoy es un lugar equivocado y tengo que salir, quiera o no, porque el libro de Apocalipsis es claro, dice que a los que permanezcan en este estado, en esta situación, en esta condición de confusión, van a recibir terribles plagas. No lo digo yo, está ahí escrito. Ahora miremos la siguiente diapositiva. Esto encarga a hombres fieles, a personas fieles capaces de enseñar. Esta clase, segunda clase, se llama convocatoria abierta. Se requieren obreros. ¿Qué es una convocatoria? En nuestros estándares actuales laborales, una convocatoria, hay dos tipos de convocatoria. Hay convocatorias abiertas y hay convocatorias cerradas. Las convocatorias cerradas normalmente es para cierto tipo de perfil, con unos estándares ya establecidos, con unos requerimientos estrictamente establecidos para una labor específica que solamente personas con cierto tipo de perfil puedan desarrollar. Por eso se llama convocatoria cerrada. Pero una convocatoria abierta, digamos que planteando este ejemplo en una corporación, en una empresa, una convocatoria abierta es una invitación para postularse y quedarse con un cargo en donde todos los miembros de dicha organización, de dicha empresa, pueden participar. Es decir, desde el más ilustrado, el más letrado, el más preparado, puede postularse, como a la persona de pronto de más bajo rango en jerarquías empresariales, que puede ser la señora de los tintos, o el aseo, o el mensajero, o el vendedor normalito, etcétera, ¿sí? Todos pueden participar en esta convocatoria. Yo le pregunto algo, usted que ha leído Evangelios y que ha conocido la propuesta de nuestro Mesías, esta convocatoria, esta invitación que él hace, ¿es abierta o cerrada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es abierta? Es abierta. ¿O es cerrada? Es Pero para todos. ¿cómo entonces poder describir que es abierta? ¿Dónde poder encontrar entonces, para aquellos que son como los de Berea y que dicen, no, hermano, a mí hábleme con la Biblia, yo la verdad, así con palabras bonitas, bien sonadas, bien expuestas, no. Baruch Hashem, ¿dónde podemos encontrar textos que nos digan que esta convocatoria, que esta misión, esta invitación que hace Mashiach es abierta? A ver, usted que conoce la Biblia también, ayúdenos. Es que cuando él le dice que salgan a predicar en todas partes, hasta los confines de la tierra, entonces es una convocatoria para todos. Ok, vuelvo y te digo, y está muy bien el ejemplo que tú me das, estimada Yuray, pero nosotros que estamos en el proceso y en el prospecto de ser unos seguidores prácticos de las palabras de nuestro Mashiach, debemos hacer lo que él mismo dijo que se debía hacer, de no hablar por su propia cuenta. Y Mashiach va a ser muy enfático en eso. Él va a decir, yo no vine a hablar mis propias palabras. Van a haber varios versos donde él va a decir, yo no vine a hablar por mi propia cuenta. Eso, ejemplos, Juan capítulo 15. Pero ¿dónde encontrar entonces y salir de una vez de la duda y bíblicamente entender que si es una invitación abierta, una convocatoria abierta o cerrada?
Solamente uno o dos testigos. Mateo 16:24, ¿quién me ayuda a leerlo, por favor? Y Lucas 9:23. ¿Quién lo tiene? Por favor, que me ayude rápidamente. Mateo 16:24, Lucas 9:23. Quien lo tenga, diga menos, si no, yo lo leo rápidamente. Mateo 16:24. Bueno, creo que lo tengo yo. Dice, luego dijo Yeshua a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su madero y seguirme. Pregunta. No, es cerrada. ¿Es cerrada o es abierta? Cerrada. Creo que es cerrada porque es para quienes cumplan esa condición. Hay una condición, pero vuelvo a leer. Como diría Yeshua, ¿cómo leemos? Luego dijo Yeshua, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su madero y seguirme. ¿Es una invitación abierta? Para mí es una convocatoria abierta que solamente va a tomar aquel que lo quiera seguir. ¿Ok? O sea, aquel que esté dispuesto a cumplir con las condiciones que puso el Mashiach. Pero Bueno, está abierto para todo aquel. pero entonces aquí tenemos conceptos divididos. Y el objetivo entonces es llegar a una unidad de criterio, a un ejad en la propuesta bíblica. Volvamos a leer. Y alguien, si tiene, por La favor. propuesta, yo creería que la propuesta es abierta a las naciones, pero aceptada por las que escuchan realmente la palabra del Eterno. Ok, o sea, podríamos decir Glorita y Yuraima, porque digamos que ustedes se pusieron de acuerdo en la apreciación. ¿Podríamos decir que es una convocatoria abierta con unas condiciones? Correctamente. Ok. Es una convocatoria abierta, pero está condicionada. Tiene requisitos. Ok, requisitos. Recuerden que estamos planteando el ejercicio de entender qué es una convocatoria. Claro, pero si es una convocatoria que tiene requisitos, entonces es una convocatoria que no es tan abierta porque tiene requisitos. Bueno, vamos a entenderlo. Alguien que me ayude con Lucas 9:23, por favor. Yo lo tengo. Adelante. Está acá. Les decía entonces a todos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. Ok. Entonces, volvamos a entender, porque exactamente estos dos testigos hablan de un mismo evento. Y tanto Lucas, Gilel, como Matillahu están hablando exactamente las mismas palabras, casi que calcadas. Pero entonces volvamos a leer detenidamente. Dice, Yeshua se volvió y le dijo, verso 24, luego Yeshua dijo a sus discípulos, si alguien quiere, la invitación está abierta. Si alguien quiere, si alguien en verdad quiere seguirme, seguir mis pasos, mis enseñanzas, mi mensaje, que no es un mensaje propio, viene del Padre, si alguien quiere seguir esta propuesta, hay una condición. ¿Cuál? Niéguese a sí mismo. Bájele a su ego, bájele a su manera personal de creer cómo son las cosas y siga mis instrucciones. Algo así como lo que va a decir Mateo 28. Vayan y hagan discípulos. De ellos, no, míos. Enséñenles a guardar las cosas que los he enseñado. Y yo estoy dándoles la inmersión en mi nombre y yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. ¿Sí? Palabras más. Pero entonces podremos decir que es una convocatoria abierta, sí. Que tiene unas condiciones, sí. Pero saquémoslo un poco del contexto
bíblico y planteémoslo en el contexto laboral. A ti te van a decir, esta convocatoria está abierta, se puede postular la señora de los tintos o el mensajero o el más alto empresario ejecutivo, pero hay que tener en cuenta algo. La oferta laboral se puede postular cualquiera, pero tiene unas condiciones. Y esas condiciones, ¿cuáles son? El tipo de contrato que tú vas a firmar. Si tú te llegas a quedar con ese puesto, con esa labor, con ese cargo, debes entender que hay una serie de requisitos. Si los cumple, todo perfecto. Si no los cumple, pues se te va a hacer un llamado, se te va a hacer una advertencia, después se te va a llegar un memorando, después se te va a llamar a un acta de descargos, y si se sigue reincidiendo el incumplimiento de estas propuestas, entonces pues viene el despido, con justa causa. No sé si alguien haya o sea empresario o en este momento esté trabajando en un tipo de empresa y pueda reafirmar lo que estoy diciendo. Lo digo con conocimiento de causa. Pero así funcionan las convocatorias abiertas. Entonces, la invitación está abierta para el que quiera. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No cualquiera está de acuerdo, que se puede decir que es la gran mayoría, no cualquiera está dispuesto a tomar el madero de Mashiach. ¿Sí? No cualquiera está dispuesto a sufrir lo que sufren los seguidores de Mashiach. ¿Me va siguiendo? Por eso se habla de muchos los convocados, que eso es una convocatoria, muchos los convocados, pero pocos ¿qué? Los escogidos. Pocos los seleccionados. Muchos los convocados, pocos los seleccionados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Me va siguiendo? Ahora, Juan 4:23. Pero viene una hora, hablamos un poquito del tópico de este texto ayer, recordémoslo, pero viene una hora y ya ha llegado cuando los verdaderos servidores, es decir, aquellos que decidieron aceptar las condiciones de este llamado, servirán al Padre con la motivación. ¿Cuál motivación correcta? Según la Torá. Según la Torá. Porque ¿cuáles son los adoradores o cuáles son los servidores que busca el Padre? Aquellos que estén dispuestos a seguir sus estándares. Aquellos que estén dispuestos a cargar el madero. Me va siguiendo. Aquellos que se comprometen con el Mashiach a dejarse tratar y cargar su madero, y que saben que no es fácil, porque cargar el madero de Yeshua no es fácil, no es para cualquiera, porque es incómodo, porque talla, porque duele, porque causa escarnio, causa odios, causa divisiones, te escupen en la cara, te llaman por instante, por hacer lo que hace tu Mashiach. No es fácil cargar el madero. Por eso son pocos los que deciden aceptar este reto. ¿Va entendiendo la propuesta? Entonces, ha llegado esta hora. Entienda lo que hablamos al principio de la introducción. Este propósito, esta gran tribulación, tiene un propósito específico. Lo vemos en el libro de Éxodo. Hacer que el pueblo se multiplique. Dice el libro de Éxodo, capítulo 1, dice que entre más los oprimían, ¿más qué? ¿Menguaban? Más se multiplicaban. Más se multiplicaban. Más se multiplicaban. ¿Cuál es el propósito de esta gran persecución? Exactamente. Hacer que el pueblo se multiplique. Yo voy a silenciar acá. Hacer que el pueblo se multiplique. Y como el pueblo se va a multiplicar, va a decir Yeshua, la mies es mucha y pocos. ¿Pocos qué? Los obreros. Son los escogidos, los elegidos. Pocos los obreros. ¿Por qué son pocos los obreros? Porque son muy pocos los que quieren comprometerse. Son muchos los que dicen es muy bonito, estas palabras, estas promesas. Son muchos los simpatizantes. Son muchos los que ven esto con muy buenos ojos. Cuando tú sabes hacer una correcta interpretación y llevar este mensaje y hablarlo de una manera tan bonita, este mensaje nunca va a caer mal. Es más, va a causar simpatía. Pero cuando ya se te dice, oye, ¿quieres ser parte de esto? Ok, eso es maravilloso, yo quiero ser parte de la novia, pero vas a tener que sufrir. Vas a tener que sufrir persecución, vas a tener que sufrir humillación. Es más, tu familia se va a ir en tu contra, vas a perder amigos,
quizá pierdas oportunidades laborales. Uy, no, pero ya como que en ese tipo de escenario no me gusta mucho la idea. ¿Me entiende? Ya no es un Amén. evangelio light. Inclusive negar su propia vida. Exacto, y como lo dice Alan, y estamos en esos días. Es ahora en que los verdaderos adoradores van a aparecer. Asimismo ha llegado la hora en que los falsos adoradores también van a desaparecer. ¿Va entendiendo la propuesta? Este es el momento donde Mashiach está escogiendo con los que cuenta. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva para ir terminando y redondeando el tema. Este es el tiempo donde Mashiach está separando trigo de cizaña, ovejas de cabras, verdaderos creyentes a simpatizantes, a falsos creyentes, falsos profetas de buenos profetas, y así sucesivamente, entre falso y verdadero. Esta es la época en que la verdad se está diferenciando de la falsedad. Y en este mismo sentido es lo que estamos planteando el día de hoy. Ha llegado esa hora en que los que verdaderamente van a demostrarle a Mashiach que en medio de la tribulación están firmes y no se van a rajar, no se les va a enfriar el amor. Llegó la hora de la verdad, en pocas palabras. Ha llegado la hora de probarle al Mesías si usted, todo lo que ha venido aprendiendo, todo lo que ha venido recibiendo, a la hora de ponerlo en práctica, ¿se raja o no se raja? Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. ¿Y cómo se manifiesta? Sencillo. Yeshua va a decir, todo árbol bueno, ¿qué pasa con el árbol bueno? Será podado. Da frutos buenos. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo, así aparente ser bueno, su fruto lo va a delatar. Estimado, su fruto, sus resultados, sus hechos, sus obras, son los que finalmente van a hablar de su fe, su carta de presentación. Usted puede hablar muy bonito, saberse la escritura de pe a pa, pero finalmente es en el momento de demostrar si lo que usted tiene aquí y aquí es completamente coherente con lo que usted refleja aquí y en su manera de conducirse. Amén. Y ha llegado esa hora. Los tiempos en este momento, como lo decíamos al principio, están validando que la escritura es fiel y verdadera y se está cumpliendo. Y como se está cumpliendo, esta es la hora, este es el tiempo, este es el gran tiempo de la angustia de Jacob, donde aquellos verdaderos adoradores van a ser librados, los falsos no, porque se van a rajar, ellos mismos se van a autodescartar por sus frutos. ¿Lo entiende? ¿Cuándo? Amén. Quisiera preguntar, ¿cuándo una persona es llamada? ¿En qué momento? ¿Recuerda usted cuándo fue llamado? En las pruebas. En las pruebas. ¿En la prueba? ¿Cuántos más están de acuerdo que usted fue llamado en la prueba? Amén. 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 Recuerde ese momento. Si logra usted visualizarlo y tener una buena memoria de cómo fue que usted empezó a caminar con el Eterno, recuerde que usted no fue llamado estando en bendición. Y si es así, pues Baruch Hashem, que no le tocó vivir lo que a la gran mayoría le ha tocado vivir, ser llamado en la prueba. Cuando una persona es llamada, ¿sí? ¿Y por qué es llamada? Usted se va a dar cuenta que con todos esos protagonistas históricos, en el momento en el que fueron llamados, estaban en prueba. Moshe es un gran referente, hemos hablado mucho. Estaba alejado de su familia, lejos de su tierra, haciendo una labor no agradable, alguien que estaba potencialmente postulado a ser el faraón, criado en la alta alcurnia. En este momento estaba haciendo un trabajo que no cualquiera puede hacer, trabajo de pastoreo. Y fue llamado en una época dura, 40 años duró haciendo esto, y fue llamado en un tiempo de soledad. Fue llamado en un tiempo de desierto, literalmente. Otro personaje que fue llamado estando en gran prueba, Joseph,
¿En dónde fue llamado Joseph? ¿Recuerdan? ¿Qué estaba haciendo Joseph? Joseph, José, el soñador. En Egipto. En Egipto. Sí, pero sí estaba en Egipto, pero recuerde usted de dónde fue sacado él. De un pozo. De la cárcel, muy bien, estaba condenado a muerte. Quien entraba a esa cárcel, ¿sí? Estaba sentenciado a muerte, moría en la cárcel, y más por las acusaciones que se le atribuían a Joseph. Y fue llamado en prueba. Asimismo el rey David, y asimismo Mashiach, ¿sí? Llama para entrar en una gran prueba, y así sucesivamente muchos. Usted no es la excepción a la regla, usted fue llamado en prueba. Pero yo le pregunto algo, entendiendo el ejemplo que hemos dado de estos hombres, ¿por qué fueron llamados? ¿Por qué fueron llamados ellos? Ayúdenme a pensar, ¿por qué fueron llamados estos varones en estas condiciones? A ver, piense conmigo, ¿por qué fueron Porque llamados? han sido probados. Porque han sido probados. Y el Eterno conocía muy bien su corazón, pues sabía que lo iban a seguir con fidelidad. Recuerde el título de este taller. El maestro está aquí y te llama. ¿Por qué es llamada una persona? Y es porque se te requiere. ¿Moshe era requerido para liberar al pueblo de Israel? Sí. Joseph era requerido para, con su sabiduría, demostrar que estaba completamente capacitado y apto según los estándares del Eterno para ser el Mashiach de su época, el Salvador no solamente de Egipto, sino de su familia y el resto de las naciones. Sí. Y así sucesivamente. Ahora aterrícelo con usted. Ya dejemos de hablar de ellos, ya les pasó su época. Estamos hablando de nuestra época, de nuestros tiempos, entendiendo que llega Pesach, que empieza un nuevo año, que muy probablemente en este nuevo año se revele el anti-Mashiach, con todo, como vemos que a su paso acelerado se está cumpliendo todo, muy probablemente en este nuevo inicio de año que se avecina, podamos ya verle la cara e identificar claramente quién va a ser el anti-Mashiach. Y usted está siendo llamado en medio de esta tribulación, en medio de esa difícil situación. Entonces, ¿por qué es llamada una persona según la postura bíblica? Y es porque se necesita. Por eso el maestro está aquí y te llama, porque se te requiere. Uy, pero yo no estoy listo. Yo no me siento lo suficientemente capacitado para eso. Y yo le pregunto, ¿y Moshe sí? ¿Moshe sí? ¿Recuerda esa conversación de la zarza? ¿Moshe sí estaba capacitado? No. ¿Tenía problemas de autoestima Moshe? Sí, él sentía que no era capaz porque no tenía ni siquiera la facilidad de la expresión verbal. Tenía limitaciones físicas, tenía problemas de autoestima, tenía heridas en su corazón, pero aún así el Eterno dijo, estás listo. ¿Cometieron errores después de ser llamados? Claro que sí, los hemos estudiado. Pero ¿por qué el maestro está hoy aquí y te llama? Porque ha llegado la hora en que si usted quiere demostrarle al Mesías que en un gran momento de apostasía y de idolatría usted puede marcar la diferencia, adelante, porque se te necesita una convocatoria abierta, se requieren obreros. Yeshua, muy por encima del concepto que tú tengas de ti mismo, escúchalo muy bien, muy por encima del concepto de tu propio concepto, Él cree en ti. ¿Sabías eso? Lo hemos venido estudiando en estas porciones, entendiendo esta gran vestimenta del Cohen Agadol, de las 12 tribus aquí en el corazón. Yeshua tiene tu nombre, ¿sí? Como muestra, llevarás en este pectoral los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿En dónde? En el corazón. Yeshua te llama por tu nombre. Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco por su nombre. Yeshua conoce tu nombre. Yo te pregunto, estimado hermano, sobre todo los que están en este momento en un sitio donde estás siendo llamado a salir de allí, en esas mega iglesias donde se aglomeran, teniendo comezón de oír novelerías. Yo te pregunto algo, el pastor, ese que
se para ya cada domingo, ¿sí? O el pastor que se para cada Shabbat, ¿sí? Que ya no dice que le llames pastor, sino Roe. ¿Conoce tu nombre? ¿Te conoce a ti como persona? ¿Conoce los nombres de tus familias? ¿Sabe cuáles son tus necesidades? Pues mira, el único que conoce exactamente no solamente tu nombre, sino tus necesidades y sobre todo para este caso de una convocatoria abierta, cree en ti. Cree muy por encima del concepto que tú tengas de ti mismo, que sí lo puedes hacer. Él te está llamando, el maestro está aquí, te llama porque él espera algo de ti. Porque eres importante para él. Pero valga la aclaración, eres importante para él, pero no indispensable. ¿Por qué? Porque su obra, su plan, se va a seguir desarrollando. Seguirá contigo o sin ti. Y esto es muy fuerte. Por eso les decía, si usted trajo hoy orejas de cristal, no las va a romper. Pero es muy indispensable que usted, mire, yo prefiero que usted me bloquee y me deje hablar por decirle una verdad, a que usted me siga tratando porque simplemente le digo cosas que usted quiere escuchar. Esa no es mi función. Nosotros somos llamados, para el Mesías. perdón, somos llamados por privilegios. Fuimos llamados por un privilegio, claro, es una gran labor, es un gran privilegio ser parte del pueblo de Israel, es un gran privilegio ser la novia, pero hemos entendido lo que implica ser novia. Veíamos hace un tiempo Purim, un prospecto de novia, estaba dispuesta a morir, que ayunó, que se desgastó, que sufrió, que entendió que su posición era importante. Y qué bueno citar este ejemplo porque Mordejai le va a decir, porque si tú te quedas callada, salvación vendrá de otro lugar. El plan del Eterno sigue con usted o sin usted. Pero va a ser muy triste que cuando ustedes y yo, si tenemos el privilegio de perseverar hasta el fin, porque la única manera de poder ver a nuestro Mashiach cara a cara es perseverando hasta el fin, no hasta el rapto, sino hasta el final, y poderle ver a la cara. ¿Cómo le verá? Va a tener que agacharle la cabeza porque tuvo la oportunidad de demostrarle su amor, su abnegación, todo lo que hizo, y cuando tuvo la manera recíproca de tratar de compensar un poco en todo ese amor que le brindó, y simplemente se desentendió. Es grave, es fuerte. Y en mi caso, perdóneme, en mi caso personal, estoy hablando de mí, de Rafael Martínez, yo no quiero que cuando Mashiach venga, me diga, buen siervo, fiel, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Yo quiero entrar con él a las bodas. Yo quiero ser parte de la novia. Y de eso vamos a hablar precisamente mañana en Shabbat. No te vas a condenar si no le sirves al Mashiach. Puede ser un convidado, puede ser un amigo del novio, o puede ser la novia. Es una elección netamente suya, no de Mashiach. Mashiach te hace esas propuestas. Pero debes entender que según el nivel, según el lugar, entre más cerca estés al Eterno, más responsabilidades vas a tener. Muy bonitos los beneficios. Es un lugar honorable, pero también implica mucha responsabilidad y objetividad. Y es la que hoy precisamente Mashiach te está haciendo. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres trabajar para mí? ¿Quieres trabajar para mi causa? Viene una gran multiplicación. Mucha gente vendrá de allá para acá. Eso lo dice el profeta, uno de los profetas. En estos tiempos viene una época de hambre y no de pan, sino de qué. ¿Recuerda qué dice el profeta? Es este tiempo. ¿De qué clase será esa hambre? La palabra del Eterno. De la palabra del Eterno. De la palabra del Eterno. Y su labor es muy importante, no indispensable. Nadie es indispensable, porque aún, como nos lo ha mostrado la Escritura, aún cuando los líderes fallaron, los ungidos fallaron, el Eterno hizo hablar un burro. Cuando el que se suponía que tenía la vara con el Eterno, el que sabía la profecía, el que conocía cómo dirigirse al Eterno, cómo hacer descender su presencia, se torció por el amor al dinero
El Eterno, no sé en cómo, hizo hablar hasta una burla. Mashiach lo va a trasladar, dice, porque incluso las piedras hablarán. Entonces no nos creamos, somos importantes para Él porque valemos el precio de su sangre. Pero no pensemos que de mí depende de alguna otra forma la obra del Eterno. No, yo soy un colaborador. Pero no soy indispensable. Otro me puede reemplazar. Acuérdense lo que está escrito. Adonai quita reyes y pone reyes. Así de sencillo. Así que, amado, vamos a relatar o a destacar un evento que estudiamos hace poco en Parashá Kitisa, Parashá pasada, Parashá de la semana pasada. Para que usted entienda el tópico de lo que hoy queremos ir concluyendo con esta clase, de esta convocatoria abierta. Shemot 32, ¿quiere alguien ayudarme a leer estos 5 textos? 4 textos. Shemot 32, 26 al 29. Si quiere con su Biblia o aquí en la diapositiva. 32:26. Ajá. Se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién es este de parte del Eterno? Únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho el Eterno, el Eloa de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta, matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moshe y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres. Entonces Moshe dijo: hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él os dé bendición. Amén. Muchas gracias, estimada Mónica. Entonces, aquí vemos un caso de muchos que solamente unos pocos se van a unir cuando la situación está fuera de control. Y precisamente entendiendo el nombre de esta porción de esta parashá, cuando hagas un censo, cuando cuentes, cuando sea levantada tu cabeza de entre las demás. Eso es lo que representa esta ofrenda de terumá, que se va a mencionar nuevamente aquí en relación con este medio shekel de plata. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú en medio de una situación? Recuerde la época de este suceso. El pueblo se desesperó, el pueblo entró en crisis, se angustió, corrió de aquí para allá. No sabemos qué le pudo haber pasado a este hombre que nos sacó de Egipto. Y empezó a fabricarse ídolos. Y empezó a danzar y a hacer show. Y corbán, porque es que hacían corbán, recuerden, hicieron corbán olá, ofrendas de consagración, holocaustos y ofrendas de paz. Corbán, algo legalmente apto para el Eterno, convirtieron eso en algo completamente repugnante. Y hoy vemos así sitios donde se hacen corbán, se habla de breve y raíces, pero están adorando al ídolo. Están escuchando al ídolo. ¿Qué hacer? Porque así como viene una gran multiplicación, y para una gran multiplicación del pueblo de Israel se requiere una gran tribulación, y de paso por ahí derecho, métale apostasía. ¿Qué hace usted que ya conoce la verdad? ¿Qué hace usted con esa verdad? Pues acá una minoría, un clan, una familia, familiares de Moshe, fíjense, familiares de Moshe. Moshe era de la tribu de Leví, igual que los levitas. Va a decir: mi Adonai Elá. Verso 27, él les dijo: así dice Adonai, el Elohim de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad a cada uno de su hermano y a su amigo y a su vecino. El que esté por Adonai, venga a mí. ¿Quién va a decir? El que esté cansado, atribulado, venga a mí, yo le daré descanso. Una Gisra Shabbat. El que esté por el Señor, mi Adonai Elá, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Si el Eterno hoy te dice, a través de Mashiach, el Maestro está aquí y te llama, ¿tú qué haces? ¿Qué le dices? ¿Te unes a él? ¿Te desentiendes?
¿Cómo actúas tú en un momento donde el maestro te requiere y te necesita? ¿Qué le dices tú? De esto se trata este taller, de entender que el tiempo se está volviendo a repetir. Apostasía, persecución, idolatría, pecado, siempre lo ha habido. Pero ¿qué haces tú con esta verdad? La verdad es la espada. No lo digo yo. ¿Qué dice el libro de los Hebreos? Que la palabra del Eterno es como ¿qué? Espada de doble filo. Como espada de filo. ¿Sí? Entonces aquí Moshe va a decir, póngase cada uno la espada sobre el muslo. Una espada al pie de la pierna. Póngase la escritura en su conducta. La espada del muslo es esto, perdón, me paro, esto es el muslo. Póngase la espada. Es decir, esto que usted tiene aquí y aquí, llévelo a la conducta. Póngale paticas a eso que usted sabe. Y pase por la espada, ¿quién? Va a hablar de 3 personajes específicos. ¿Quiénes? Son mencionados. ¿A quiénes hay que pasar por la espada? Familia, hermanos, vecinos y amigos. Nuestro círculo más cercano. Nuestro círculo que es con el que normalmente socializamos día tras día. Y se trata entonces de ir con la Biblia en mano y decirle usted se va a condenar o saber que así como yo recibí esta verdad, por gracia, así como yo recibí esta instrucción que usted ahora conoce, esta espada maravillosa, ir y pasarlos por la espada significa ir y llevarles un mensaje objetivo, claro. Como lo hicieron los levitas. ¿Cómo hicieron los levitas esto? Dice el verso 28. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moshe. ¿Lo hicieron bajo propios criterios? ¿Lo hicieron bajo teorías? Volviendo a tocar el tema de ayer. ¿Lo hicieron bajo conjeturas o simplemente se ciñeron a la palabra? ¿Hicieron conforme a la palabra? No nos estresemos más, no indaguemos más, no busquemos teorías nuevas aquí. Este mismo mensaje es exactamente el mismo de hoy. Hacer conforme a la palabra. Pasar por la espada a quienes, familia, vecinos, amigos. El mismo mandamiento. Y Moshe dijo, consagrados hoy a Adonai. Yo le quiero invitar, hermano, que usted se comprometa. Llegará el momento en que no vamos a dar abasto con toda esa cantidad de gente que va a salir. ¿Va a salir de dónde? De Babilonia. Van a salir de allá. El Eterno los va a ir a sacar. Pero te necesita. Por eso el maestro está aquí y te llama, porque te necesita. Conságrese hoy para el Eterno. Conságrese hoy para el Eterno. Es la invitación que quiero dejarle con este tema el día de hoy. Conságrese hoy para el Eterno. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Qué hacer en estos tiempos? ¿Qué hacer? ¿Cómo te portas tú? ¿Te portas indiferente o te unes a la causa? No es una excusa decir, es que yo no me siento lo suficientemente preparado. Porque esto te lo derribo con la misma escritura. Moshe no se sentía preparado. Joseph estaba pudriéndose en una cárcel. Es más, quiso tratar de hacer las cosas en su tiempo. Dice la escritura que 3 años más le costaría su estadía en la cárcel al decirle, venga, háblele usted a Faraón por mí y dígale que yo le ayudé, le interpreté este sueño. Eso dicen los sabios que le va a costar 3 años más por tratar de hacerlo a su fuerza. ¿Dónde estaba el rey David? Allá, solito. ¿Quién iba a pensar que un peladito, un sardinito de aproximadamente 16 años, lógicamente hablando, tendría la capacidad de enfrentarse con un gigante? Era ilógico. Era ilógico. Hermano, muy por encima de si usted se siente preparado o no se siente preparado, lo único que requiere de usted en este momento el Mashiach es que le diga, mira, por encima del dolor, los problemas, lo que hemos venido insistiendo tanto, no quiero rayar en el tema. Por encima de todo esto, ¿cuántos hoy en donde en estos momentos el Mashiach está diciendo, les necesito, alzan la mano, como aquellos levitas?
¿Cuántos? ¿Cuántos en un momento en donde se requiere, alzan la mano y dicen, aquí estoy, papá? Esto les va a valer, este ejemplo de disposición colectiva, les va a valer para ganarse el sacerdocio. Como lo enseñamos en esta porción, ¿quiénes eran los que estaban postulados a ser los sacerdotes, los colaboradores de esta familia sacerdotal? ¿Recuerdan ustedes quiénes eran? Los que estaban programados para esta labor. Ayúdenme. Nadab y Abiú. ¿No? Los levitas. No, los levitas se consagraron. Los primogénitos. Los primogénitos, muy bien, gracias, estimada Lidia. Los primogénitos eran los que estaban destinados. Recuerden quiénes van a morir en Egipto, los primogénitos. Yeshua, el Eterno va a decir, vas a apartar para mí los primogénitos. Y ellos van a ser los que me van a servir. Aquí, los primogénitos se habían desviado, estaban entretenidos, ¿sí? Estaban portándose indiferentes. Unos van a decir, ellos guardaron silencio, fueron 3,000 los que hicieron este acto de abodazara, de idolatría. Pero ¿y los otros? El celo, el amor, el celo por tu casa me consumió. Se portaron con indiferencia, se quedaron callados. Pero fue solamente una familia, un clan, el que dijo en medio de estas situaciones difíciles, aquí estoy, mi Adonai, cuenta conmigo, Adonai. Ahora trasladémoslo a este tiempo. Exactamente el mismo tópico, los mismos síntomas, las mismas señales, ya las hemos estudiado. ¿Cuántos hoy le decimos, Abba, cuenta conmigo? No soy muy preparado, no sé mucho hebreo, no conozco mucho la Torá, hasta ahora estoy entrando. Más allá de los años que usted lleve, sean pocos, sean muchos, sean meses, sea usted un recién nacido, yo le invito a que le crea al Eterno. Yo le invito a que usted le apueste a la experiencia con el Eterno y no a la teoría, como lo hablábamos ayer. ¿Va a tener una recompensa? Sí. Pero no lo haga por la recompensa. Eso simplemente va a ser una consecuencia de, un efecto de este gran gesto de decisión y de empatía con la causa del Eterno. Hágalo por amor a su Mashiach. Si usted de verdad le ama como dice que le ama, esta es la hora. Este es el momento de decirle, aquí estoy. Aquí estoy. Hineni Adonai. Cuenta conmigo. Amén. De esa manera entonces terminamos esta clase número 2 que se llama convocatoria abierta.